Hola hermanos queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase. Qué gusto de tenerles, a los que se han podido conectar, también a los que van a ver el video con posterioridad. Espero que lo disfruten y que estén estudiando los materiales, porque se necesita tiempo, se necesita masticar, rumiar bastante todo esto que estamos estudiando para que se asiente. Así que no tengan inconveniente en creer que de repente no están entendiendo todo o no les queda todo. Es cosa de tiempo. Necesitan verlo más de una vez. Y como siempre, tengo una presentación. Hoy vamos a trabajar lo que queda de los patriarcas en la última parte de Génesis. Los patriarcas se trabajan del capítulo 12 hasta el 50 de Génesis, o sea, es la mayor parte. Y eso es importante de recordar porque es el énfasis del escritor. Creemos que el escritor es Moisés y el énfasis de Moisés es que Israel tuviera un claro conocimiento acerca de sus raíces patriarcales. Por eso le dio más de 2/3 de espacio al libro de Génesis con las historias patriarcales y solamente del capítulo 1 al 11 los orígenes. Claro, para nosotros es un poco al revés, porque los orígenes nos llaman tanto la atención y son asuntos tan debatidos que resulta como más material y más necesidad de repasar los primeros 11 capítulos de Génesis. Pero no se olviden que desde la perspectiva del autor, el énfasis está en las historias patriarcales. Lo bueno, por otro lado, es que estas historias de los patriarcas no son difíciles de entender como historias. Sin embargo, en el sentido teológico, ¿qué es lo que querían comunicar a la nación de Israel? Ahí es otra cosa. Y por eso tengo estos comentarios que ya los he mostrado antes y que recomiendo muchísimo que ustedes los puedan usar de a poquito. Son más entretenidos en el sentido de que son como historias, son biografías, y nos podemos identificar con los personajes. En ese sentido son como más entretenidos y menos técnicos que el libro de los orígenes, pero no por eso son menos teológicos. Y si puedo resumirles todo este aspecto patriarcal en esta nota. Abraham es la clave de estos capítulos, del 12 al 50 de Génesis, y del plan de bendición en el Antiguo Testamento. Dios le prometió una nación, tierra y un nombre, o un fama, digamos. La narración desarrolla el relato de su crecimiento en fe y obediencia e informa a Israel acerca de sus orígenes, su propósito y destino. Con este relato, no solo el de Abraham, sino el de todos los patriarcas, con este relato Israel podía estar seguro de que su existencia obedecía a un propósito y promesa divinos. Esto es lo importante para la nación de Israel. No se olviden que la perspectiva o el contexto de todo lo que estamos estudiando es el éxodo de Egipto. Cuando Israel fue sacado de Egipto, es que se necesita este desarrollo teológico que hace Moisés para darle a la nación su historia, sus orígenes y también su propósito dentro del plan de Dios. Todo eso ustedes lo pueden o deben estar estudiando de las páginas 98 a la 127 del libro de Antiguo Testamento 1 que ustedes tienen, pero ese me estoy refiriendo al formato de Amazon, que es más chiquito. Los que tienen el formato que vendemos acá en Chile, que es el formato carta, anillado, son distintas las páginas, pero el contenido es exactamente igual. Así es que tomen nota de la importancia de la era patriarcal. Y por favor estudien ese contenido en el libro de AT1 y si pueden, lean estos 3 comentarios. Una cosa re interesante que encontramos en esta sección de, de la parte de los patriarcas es que uno se pregunta cómo es que se heredaba el pacto mosaico. Y es una pregunta interesante porque eh, como es un pacto de regalo, o sea, un pacto donde no se compromete el receptor, sino solamente Dios, entonces era válido preguntarse cómo es que uno sabe si es parte de ese pacto o no. Y eso era muy importante para la nación de Israel.
Ahora bien, les muestro algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta de que esto no necesariamente es algo fácil y directo. No es como que ya los descendientes de Abraham son parte del pacto abrahámico. No, no es tan simple, porque Abraham tuvo estos hijos, ustedes saben, Isaac e Ismael. Sin embargo, solo Isaac es el hijo de la promesa. De Ismael vienen los ismaelitas y de donde descienden en general las tribus árabes, y ellos no son parte del pacto abrahámico. No por eso dejan de ser descendientes de Abraham, y en ese sentido reciben bendición como la de Abraham, porque es parte, o sea, a tu descendencia, a toda tu descendencia, le dice Dios que va a dar un montón de beneficios, pero a la descendencia del pacto, esta tan especial que solo venía a través de Isaac, son todas las promesas del pacto propiamente dichas. Entonces nos encontramos acá con estos elementos: elección y promesa. Dios escogió esta línea antes de que Isaac naciera. Por lo tanto, Isaac, en este caso, ni siquiera eligió, no tuvo nada que decidir. Y al mismo tiempo, Dios hizo promesas, estas promesas del pacto abrahámico, que son promesas de automaldición, son promesas unilaterales y por lo tanto se van a cumplir sí o sí. Ahí tenemos una línea, y que es la que los judíos mayormente pensaban, sostenían. Incluso lo vemos acá en este pasaje cuando peleaban con el Señor Jesús en Juan 8:39. Dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces aquí Jesús les dice algo muy, muy importante. Les dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, así como Isaac y así como Ismael. Pero entiendan, no ambos, no Isaac e Ismael son descendientes del pacto. Solo Isaac, porque aquí hay una elección y una promesa. Pero si ustedes de verdad son descendientes del pacto, eso se va a notar en las obras, en el aprecio que tengan por lo que Dios le prometió. Otra situación la vemos con Jacob y Esaú, los hijos de Isaac. Resulta que en este caso, Dios escogió al más pequeño, aunque nació, qué sé yo, un par de minutos después de Esaú, pero él era el hermano menor. Y de acuerdo a las tradiciones de la época, todas las bendiciones de los padres pasaban, primero que nada, al hijo mayor, al primogénito, que en este caso era Esaú. Pero Dios escogió a Jacob antes de que nacieran, porque sabía algo de la vida de este niño, joven, adulto, que no tendría Esaú. Y eso era una fe, un interés en el pacto y en lo que esto significaba. Eso Dios lo previó en Jacob y a raíz de eso lo escogió. Y uno diría, bueno, ¿y por qué no escogió a los dos? En este caso, Esaú se eh, extirpó a sí mismo de la línea, del linaje del pacto, por ser un hombre profano, por ser un hombre carnal. Entonces, en efecto, podría haber escogido a ambos Dios, pero finalmente fue solo Jacob y de su línea. Si notamos otra situación de parentesco, está Lot con sus hijas, ¿no es cierto? Y las hijas que tuvieron hijos de su propio padre, o sea, a través de un incesto. Y estos hijos son Moab y Ben-Amí. Y Ben-Amí es de donde vienen los amonitas. Entonces, estos hijos, si ustedes se dan cuenta, fueron constantemente rivales de Israel y no pertenecen al pacto mosaico, perdón, al pacto abrahámico, a pesar del estrecho parentesco y de que Lot manifestó su fe al salir junto a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Me van siguiendo? O sea, hay varios elementos que considerar de por qué una persona es o no parte del pacto abrahámico. Incluso los 12 hijos de Jacob, que son considerados dentro del pacto abrahámico, uno se pregunta, bueno, ¿quién es el primogénito de estos 12 hijos? Ya que el primogénito, en efecto, tanto en la cultura de la época como en el pacto mismo,
recibía una herencia especial. Por eso estaba tan interesado Jacob en quitarle la primogenitura a Esaú. Bueno, todos sabemos que Rubén fue el primogénito en cuanto a nacimiento. Sin embargo, mire lo que dice este texto de Primera de Crónicas, varios siglos después, ¿no es cierto? Capítulo 5, versos 1 y 2. Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, eso está claro, de Israel ahora es Jacob, ¿no es cierto? Que Dios después le cambia el nombre, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, porque se acostó con una de las concubinas de Jacob, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Y esto lo encontramos al final de Génesis, en el capítulo 48, cuando Jacob bendice a José, porque en lugar de bendecir a José, bendice a sus dos hijos, Efraín y Manasés. Y al bendecir a dos hijos, en lugar de José, lo que está diciendo es que José va a recibir el doble de herencia que sus hermanos. Y doble herencia es precisamente la herencia de los primogénitos. Y en ese acto, Jacob entonces le traspasó la primogenitura de Rubén a José. Y sin embargo, fíjense que eh, aunque José, hijo de Israel, sin embargo, no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. O sea, Dios descartó a Rubén por lo que hizo. Jacob entendió eso y bendijo con la primogenitura a José. Y aún así, aunque José sí mantuvo la primogenitura, porque en efecto sus dos hijos, Efraín y Manasés, formaron parte de las 12 tribus, para Dios, el que llevó la voz cantante, el príncipe, de donde vendría el linaje de realeza, fue Judá. Así que, y sabemos eso porque de él nació David y de la línea de David, nuestro Señor Jesús. Entonces, fíjense qué interesante la manera en que aquí nos plantea en este pequeño pasaje gran parte de la historia de los patriarcas y nos dice, al final Dios tiene la decisión de quién es el primogénito, de quién pertenece al pacto o no, y esa decisión es en parte elección, elección que se basa en el preconocimiento de Dios, en parte por promesa y en parte por la fe del receptor. Y esa fe se va a manifestar siempre en la forma de vida de esta persona. Por eso, al final de los tiempos, después de la venida del Señor Jesús, Pablo, en una carta maravillosa, que es la carta de Gálatas, en el versículo 7 del capítulo 3 dice, sabed por tanto que los que son de fe, ahí está ese elemento, ¿se fijan? Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y con esto Pablo nos dice de manera final que no son necesariamente los judíos que son eh, descendientes de Abraham los que son en verdad judíos o los que son en verdad hijos de Abraham. En Romanos también dice, no son judíos verdaderos los que llevan la circuncisión en, en su carne, sino los que llevan la circuncisión en el corazón. Y en ese sentido, mis queridos, tanto descendientes físicos de Abraham, lo que nosotros llamamos hoy judíos, como nosotros, que somos los gentiles, podemos y debemos ser descendientes de el Padre de la fe. ¿Y cómo sabemos eso? Si somos o no, porque tenemos la fe de Abraham y vivimos conforme a los patrones de vida del patriarca Abraham. Eso, mis queridos, nos hace partícipes del pacto abrahámico, de todas las bendiciones que están en el pacto abrahámico. Y a decir verdad, si no somos parte del pacto abrahámico, tampoco podemos disfrutar de las bendiciones del pacto nuevo en el que está la iglesia. No sé si los enredé con todo esto, pero desde el punto de vista teológico, aquí estamos con declaraciones de altísimo nivel, de alta importancia para la vida espiritual.
Y yo les ruego que piensen en esto que les acabo de decir por los próximos 10 años hasta que les caiga la chaucha y realmente entendamos, hermanos, el privilegio que se nos ha dado por medio de la fe. Cuando hablamos de los pactos en la Biblia, tenemos que entender algunas cosas. Cuando Dios establece una relación con las personas que voluntariamente se le sujetan, o sea, una relación de fe cuya manifestación es esta sujeción, que en otras partes la Biblia llama obediencia, entonces cuando Dios establece esta relación, lo hace por medio de un pacto, o sinónimo alianza. Por medio de ese convenio establece el marco de la relación y lo que espera de los creyentes. Así es que los pactos son fundamentales porque son el rayado de cancha. ¿Qué pactos conocemos en la Biblia? El original, donde nos demoramos harto, ¿no es cierto?, en los primeros 2 capítulos de Génesis, que podríamos llamar el pacto con Adán, pero yo prefiero llamarlo el pacto original, con toda la creación y con toda la humanidad, ya que Adán y Eva eran toda la humanidad en ese momento. Después encontramos otro pacto, el pacto noético, donde por primera vez encontramos un código mucho más claro, el código de, ¿no es cierto?, de señorear, lo mismo que Adán, pero además de frenar la maldad con el mandato de la pena capital. Después un pacto todavía más desarrollado, como el pacto abrahámico, donde empezamos a ver que tanto el noético como el abrahámico tienen los 5 elementos de pacto, y los pasajes principales del pacto abrahámico son el capítulo 12, 15 y 17. El 12 donde están las promesas, el 15 donde el pacto es cortado o establecido, y el 17 donde se le da la promesa o el mandato, perdón, de la señal de la circuncisión. Después encontramos este pacto con Israel a través de Moisés, y por eso algunos lo llaman pacto mosaico, otros lo llaman pacto sinaítico, porque fue celebrado en el monte Sinaí, y otros lo llaman simplemente pacto con Israel. Yo prefiero llamarlo pacto mosaico, definitivamente porque Moisés fue el mediador, y en todo pacto hay un mediador. Entonces, esto es importante también. Este pacto mosaico, eh, y aquí tengo las abreviaturas para que no se olviden, ¿no es cierto? PA es abrahámico, PM es mosaico, PD es el pacto davídico y PN es el pacto nuevo. Y resulta que en el pacto con Moisés es el único pacto bíblico que es tipo soberano vasallo. O sea, es un pacto que se mantiene vigente mientras el vasallo permanezca obediente. En cambio, todos los demás pactos de la Biblia son pactos de regalo, o sea, unilaterales. Y cuando llegamos al pacto nuevo, que ojo, fue revelado en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, y estaba destinado originalmente para Israel. Sin embargo, como Pablo nos anuncia, el verdadero israelita, el verdadero judío, es el que lleva la circuncisión del corazón, y por lo tanto nosotros como gentiles entramos a este pacto nuevo en la iglesia. Hay 18 pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de este pacto nuevo, y el más conocido, tal vez el más importante, está en Jeremías capítulo 31, pero hay otros 17 pasajes. Y cuando entramos al pacto nuevo, ya nos estamos encaminando a la quinta iniciativa divina, que es todo el Nuevo Testamento. Entonces, eso no se estudia, por supuesto, en este curso, sino que ya cuando empezamos con Nuevo Testamento 1, falta bastante para eso. Una comparación que a mí me parece siempre muy interesante de los 5 elementos de pacto. ¿En qué pactos? En el abrahámico, en el mosaico y en el pacto nuevo. Porque como les dije, si es pacto bíblico, va a tener estas características. Entonces, en el abrahámico ya lo vimos, estas 5, que es tierra y descendencia, pero a veces uno se pregunta, bueno, ¿y cuáles son las promesas en el pacto mosaico? La bendición
y la maldición, como aparece en Deuteronomio 27 y 28 y también en el libro de Levítico, pero más resumido. ¿Cuáles serán las promesas en el pacto nuevo? El derramamiento del Espíritu Santo y la ley escrita en los corazones. Eso nos asegura además que somos herederos y coherederos con Cristo. Y ahí tiene varios pasajes. ¿Cuál es el objetivo? Esto es interesante también porque resulta que todos los pactos tienen un objetivo similar. Y me refiero a un objetivo misionológico, un objetivo de misión. Dios siempre tiene en perspectiva la humanidad completa. Él nunca ha desechado ni a un ser humano ni a una etnia, ni tampoco escoge a una etnia sobre otra. Por eso Dios le dice en Deuteronomio 7 a Israel, ¿ustedes se creen de verdad más que los otros pueblos? En realidad lo entendieron todo mal, todo mal. Ustedes fueron escogidos por ser el más insignificante de todos los pueblos. Pero yo les he hecho el pueblo más importante porque mi presencia está en medio de ustedes. Y los he escogido para que lleven mi palabra a otras partes. Entonces le bajó los humos al tiro, pero los judíos todavía no entienden lo que significa bajar los humos, ¿eh? En todo caso, el objetivo es ser bendición a todas las familias de la tierra, como le dijo el Señor a Abraham. En este caso del pacto mosaico, es formar un pueblo, porque se cumplió lo de tener descendencia del pacto abrámico, entonces ahora tenemos el pueblo, pero es un pueblo que va a ser sacerdote y gente santa. Éxodo 19:6. O sea, un pueblo mediador, hermanos míos, y un pueblo cuya ética, gente santa, habla más fuerte que su predicación. En el pacto nuevo, nuevamente, evidentemente es misionológico, llevar al mundo a reconciliarse con Dios, como sabemos en la famosa comisión de Mateo 28 y aquí este pasaje tan importante, 2 Corintios 5:20. ¿Cuál es la señal? Todo pacto tiene una señal. En el pacto abrahámico es la circuncisión. En el pacto mosaico, aunque se mantiene la circuncisión, la señal es guardar el Shabbat, el sábado, el día de reposo, como dice Éxodo 31. Y en el pacto nuevo es el bautismo en agua. Es la señal. El que no se bautiza en agua en el pacto nuevo no significa que no tenga salvación, pero es una señal. Por lo tanto, el que no se bautiza en agua por porfiado, por voluntad propia, por llevar la contraria, es equivalente a que nunca entró al pacto. Entonces entiéndame, por ejemplo, el ladrón que fue crucificado junto al Señor Jesús y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre recibió salvación por su fe, aunque fuera en el último minuto. Sin embargo, evidentemente no alcanzó a bajar de la cruz para bautizarse. Eso nos asegura que el bautismo no es esencial para la salvación, pero es la señal del pacto. Entonces, a menos que estés impedido porque estás crucificado, debes tomar el bautismo, porque es la señal de que eres parte de este nuevo pacto. ¿Me siguen en esto? Así como si alguien no quería tomar la circuncisión, era desechado de la familia de Abraham. Y de igual manera, si alguien no quería guardar el Shabbat en el pacto mosaico, era expulsado de la nación. ¿Cuándo fue establecido cada uno de estos pactos? En el caso de Abraham, en Génesis 18, como vimos en la clase pasada, en el caso de Israel, unos 500 años después, cuando en el monte Sinaí se efectuó un sacrificio de paz y Moisés roció la sangre del sacrificio sobre la nación. Es en ese momento que está en Éxodo 24, se estableció este pacto tipo soberano vasallo. Y en el pacto nuevo, el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, el derramamiento de sangre, estableció otra vez un pacto de regalo porque nosotros lo aceptamos por la fe y es un regalo de gracia. No hacemos nada para recibirlo, excepto creer. Y aquí que deja con toda claridad que para establecer un pacto siempre es necesario derramamiento de sangre.
El código del pacto es bien evidente. En el caso del pacto mosaico, Dios le manda a Abraham ser perfecto y eso lo traduce a Abraham en un cierto comportamiento que estudiamos en la sesión anterior, bien característico. En el libro del pacto mosaico, esto es mucho más detallado para que Israel no tuviera duda alguna y ni siquiera tuviera que interpretar. Son 613 leyes, las cuales se resumen en los 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos se resumen en los dos grandes mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo. Pero son en total 613 leyes. Y en el caso del Pacto Nuevo, estamos hablando de santidad por la llenura del Espíritu Santo. Eso produce la manifestación de la ley que fue escrita en el corazón de todos los creyentes. Eso, mis queridos, ¿cómo están? ¿Alguna duda o comentario? Cuando yo he visto los pasajes que hablan acerca de las promesas que se hacen a Abraham em, y finalmente al pueblo de Israel en el pacto mosaico, entendiendo que nosotros estamos en el pacto nuevo, las promesas del Antiguo Testamento que se le hicieron a Abraham, a Moisés y esas promesas siguen siendo válidas, ¿verdad? Para nosotros en el pacto nuevo. No, Dani, no. Las promesas tanto del pacto abrahámico como del pacto mosaico son promesas para un pueblo específico, una nación en una tierra, o sea, en un lugar geográfico específico. En ese sentido, tanto las leyes como las promesas son específicas para ese pueblo. Pero, como todo en la Biblia, porque si no el Antiguo Testamento no nos serviría para nada, todas esas leyes y las promesas traducen principios y los principios son completamente aplicables al presente. En otras palabras, hay ciertas cosas que se aplican directamente. Si, por ejemplo, en la ley tú encuentras el mandato de no robarás, no hay mucho que interpretar. Entonces se aplica directo al Nuevo Testamento. Pero si en el Antiguo Testamento dice, no vas a correr las cuerdas en tu campo, uno dice, chuata, ¿qué significa eso? Porque eso en realidad es una ley. Y lo que significa es que en la antigüedad los campos eran marcados por medio de cuerdas Ujú. y entonces una persona no debía correr la cuerda para apropiarse del campo del otro. Es otra manera de hablar de no robar, de no engañar, de no tratar de estafar al prójimo, de amar al prójimo como te amas a ti mismo, etcétera, etcétera. Entonces el principio se aplica directamente. No, hay que traducirlo, hay que establecer el principio y después pasarlo al Nuevo Testamento. Lo mismo con las promesas. Las promesas de bendición y maldición, por ejemplo, del pacto mosaico, no se pueden aplicar directamente a la persona del pacto nuevo, porque nosotros no tenemos tierra, no tenemos una tierra donde Dios iba a poner su presencia. Entonces, cuando Dios le promete a Israel, si tú me obedeces, yo haré llover la lluvia temprana, la lluvia tardía, haré que tus campos sean fértiles y produzcas, y tú prestes y no necesites pedir prestado, y que tú seas cabeza y no cola. Está hablando de una nación geopolítica. Y cuando aplicamos eso directamente al Nuevo Testamento, confundimos a la gente, porque tenemos que cortar las promesas. Todo el mundo entiende y se usa mucho que le prometemos a las personas, ustedes van a ser cabeza y no cola. Pero en el fondo está sacando de contexto la promesa, porque la promesa tiene que ver con bendición en la tierra, con fertilidad, con abundancia. Y por eso, con producción, con poder, con capacidad de diversa índole. Está hablando de una nación geopolítica. Entonces tenemos que ser cuidadosos al aplicar tanto las promesas como las leyes al Nuevo Testamento,
porque sacarlas de contexto produce desastres exegéticos y por tanto teológicos. ¿Me sigues, Dani? Sí, lo entiendo. Me gustaría, sí, como saber cómo aplicarla como al contexto de mi vida, porque yo, por ejemplo, muchas de las cosas que a lo mejor no sé si sean, o sea, muchas de las cosas de los principios que están en el Nuevo Testamento, o sea, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y a veces promesas que no sé si realmente sean válidas o no sé, pero que yo he creído, la he visto como reflejada en mi vida. Por ejemplo, hay un pasaje en segunda de Crónicas, capítulo 13, y yo usé, y ahí está la batalla de Abías contra Jeroboam, o sea, cuando el ejército era como rodeado. Eh, había sido rodeado por delante y por detrás, y Abías no sabía qué hacer. Entonces él se acuerda de que había una promesa y clamó al Señor y el Señor obró. Y eso a lo mejor era para Israel, pero yo me valí de esa palabra, la creí y lo vi reflejado como en la realidad. Y, Claro, y Dani, y tienes toda la razón, pero el punto es cómo la aplicaste. Ese es el tema. Si por ejemplo el pasaje decía que ese rey hizo tal y tales cosas, ¿tú hiciste exactamente las mismas cosas? no, No. ¿Por qué? Porque eran para esa época. Entonces tú creíste el principio que hay detrás. correcto. Cuando de pronto un rey como Josafat salía a la guerra con primero la gente de la alabanza, ¿no es cierto? Y entonces los sacerdotes iban con trompeta y con címbalo y haciendo un montón de bulla porque estaban adorando al Señor y eso hizo que al final ganaran la batalla y huyeran los enemigos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Cuando vamos al trabajo y tenemos una situación difícil, llevamos una guitarra y nos ponemos delante del jefe a cantar alabanza y todo se va a solucionar. ¿Esa es la aplicación? Seguramente que no, ¿no es cierto? Porque eso sería aplicar literalmente el pasaje. Pero nosotros sacamos el principio. ¿Cuál es el principio? Que la batalla comienza por la adoración. Entonces, en la casa adoramos, cantamos, oramos. En el trabajo nos mantenemos con un corazón de adoración, de expectación, de fe. Y estamos entonces batallando con el mismo principio del rey Josafat hace siglos, pero aplicado al presente. ¿Me explico? Si tú logras sacar el principio, todo pasaje de la Biblia es aplicable al presente. Pero si tú tratas de aplicarlo literalmente, vas a hacer desastres en la iglesia. Y la gente va a empezar a ponerse supersticiosa, ¿ok? Porque van a empezar a tratar de aplicar cosas como la que Dar te acabo siete, de mencionar y muchas otras. dar ¿Ya? siete vueltas al estadio y cosas así. Claro, por ejemplo, ¿ah? Vamos a dar 7 vueltas a cierto lugar y entonces ese lugar se va a caer y después vamos a construir nuestra iglesia. Creo que no va por ahí, ¿no es cierto? Bueno, para que usted, creo que la pregunta tuya, Dani, es súper pertinente en términos de cómo se interpreta la Biblia en última instancia. ¿Por qué estudiamos Antiguo Testamento si algunos dicen que ya no está válido, que la ley llegó hasta Jesús y después de Jesús ya no hay ley? Entonces, debemos estudiar el Antiguo Testamento? Bueno, claro, porque si no me quedo sin pega, pues yo soy profesor de Antiguo Testamento, en primer lugar. Pero el tema no es ese, hermanos. El tema es que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero la aplicación directa, literal, es para una época y para un pueblo geopolítico. Pero los principios son válidos para todos los pueblos de Dios en toda la era, en la historia humana. Fantástico. ¿Alguna otra duda? Pastor, yo tengo una duda y es que una lámina anterior está los hijos de Abraham, Isaac, Ismael. ¿Mm? Ismael es echado, entonces tenemos dos descendencias que el Señor le da a Isaac, pero a Ismael también, a pesar de haber sido echado con su mamá
del lugar donde vivían. Y esta descendencia finalmente de Ismael no es muy buena. Entonces, son dos cosas como difíciles a veces de entender, que el Señor le promete a Ismael y a su mamá una descendencia grande, y de hecho la tiene. Y es fuerte ver lo que pasa en estos tiempos con esa descendencia. Correcto, muy correcto, Ceci. Sin embargo, yo quitaría de lo que tú acabas de decir la parte de que la descendencia no es muy buena. Yo creo que Ismael recibe muchas alabanzas en la Biblia, que es un gran cazador, que formó una tribu fuerte, Tirador. que llegó hasta el presente teniendo descendencia, lo que no pueden decir otros pueblos. Pero lo que sí ocurrió ahí son las consecuencias de una familia mal constituida, de personas que en el fondo dañaron a los hijos, y se produce esta rivalidad entre hermanos que termina siendo ancestral y que termina dañando a muchos otros pueblos. Entonces creo que la enseñanza de estos pasajes, más que hablar de personas buenas o malas, per se, es más bien del resultado de las decisiones de los padres. Porque Ismael ni siquiera debió haber nacido si Abraham se hubiera mantenido en fe y Sara también. Pero a la postre, dado que nació, entonces Dios tenía bendición para ese niño. Pero la acción de los padres, al final que tuvo que ser echado, resulta en llevar una carga súper importante. Y la carga de la madre también de Agar, que recibió muy malos tratos. Agar es una mujer egipcia, y Agar ni siquiera debió haber entrado a la familia de Abraham si no hubieran ido a refugiarse en Egipto, donde más encima Abraham mintió en relación con Sara. Entonces, si empezamos a tirar la cuerda hacia atrás, nos damos cuenta que hay cientos de decisiones por falta de fe que terminan provocando consecuencias desastrosas. ¿Ya? Es el Sí, principio de sembrar y cosecharse, sí, pero no claro. significa que las personas sean buenas o malas per se. Todos son hijos del diablo en última instancia, y necesitamos el salto de fe para ser simiente de la mujer. Y eso era posible tanto para Isaac como para Ismael, aunque solo Isaac fuera heredero del pacto abrahámico. Que recuerden, no son los únicos que son salvos los que son parte del pacto abrahámico, sino que son los separados para formar un grupo, una familia primero y después una nación misionera. O sea, hay gente separada con propósito, pero no los califiquemos ni de salvos o no salvos, ni tampoco de buenos o malos. ¿Ya? Eso depende de la fe de las personas. Rodrigo, ¿tenías una pregunta o un comentario? Sí, primero que todo, quería saber si se escucha. Sí, todo bien, dale. Ya. Es una pregunta que creo que no es tan importante, pero igual me asaltó y quería saber si en la lámina que usted aparece ahí de los 5 elementos de los pactos, en donde dice señal, en el pacto abrahámico, la circuncisión, en el pacto mosaico, el Shabbat, y en el pacto nuevo, bautismo en agua. Usted dijo en el pacto mosaico que si alguien no seguía el Shabbat, podía ser expulsado. Mi pregunta es, ¿esa autoridad, solamente mi duda, esa autoridad ha sido traspasada en el pacto nuevo? Eso quiero decir, si alguien se pone en rebeldía por no bautizarse en agua, ¿usted tiene la autoridad o un pastor tiene la autoridad para eh, expulsarlo de la iglesia? Gracias, Rodrigo. Sí, por supuesto que esa autoridad se mantiene. No es exactamente la misma, nuevamente, porque estamos hablando de una nación geopolítica que es Israel, y por lo tanto transgredir una ley equivale a transgredir la Constitución nacional, y es como una traición a la nación. Así de importante es. Mientras que la iglesia es un pueblo disperso por el mundo que no se basa en reglas, sino en que la ley está escrita en el corazón. Pero cuando la ley está escrita en el corazón,
y uno anda en el Espíritu, lo que se manifiesta o debe manifestarse es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es, en grandes rasgos, la vida de Jesús, la cual se caracterizó de pe a pa por la obediencia al Padre. Entonces, si el Padre a través del Hijo nos dice que debemos bautizarnos, así como nos dice debemos observar la Santa Cena, etc., y hay alguien en la iglesia que dice, no, yo no quiero hacer esas cosas, no me tinca, no pienso, entonces por supuesto que existe la autoridad. Lo sabemos porque hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo, por ejemplo, expulsó a personas y lo llama entregarlo a Satanás. Y hay pasajes donde el Señor Jesús nos dice que cuando una persona es reprendida, exhortada, etcétera, pero no quiere oír, sino que permanece en la pugna, en la desobediencia, se le tenga por gentil y publicano. Eso equivale en la jerga judía a ser expulsado del pueblo del pacto. ¿Ya? Así que sí, sí, la autoridad permanece. Muchas gracias, pastor. Seguimos un poquito más. Pastor, solo una duda. ¿Quién está hablando? Adelante. Mire, en la tabla donde dice establecimiento cortado en el pacto mosaico, es para aclarar un poco, no me quedó tan claro. Dice sacrificio, pacto tipo soberano, vasallo. Eso, si me lo aclara el vasallo, lo dijo anteriormente, pero quiero salir de la duda. Correcto. En la Biblia tenemos dos clases de pactos. Uno que se llama pacto de regalo, donde se compromete solo el Señor y nosotros o los creyentes en esa situación son receptores. Esos pactos son unilaterales. Pero el pacto mosaico es un pacto soberano vasallo en el sentido de que hay un soberano, Dios, y hay un vasallo, que es Israel. Este pacto era conocido en la antigüedad. Se usaba en aquella época entre, por ejemplo, un rey que hacía que una nación más pequeña se transformara en una nación vasalla. Entonces el rey soberano hacía pacto con los vasallos y establecían básicamente los mismos puntos que aparecen en los pactos soberano-vasallo y que ustedes los pueden ver reflejado completamente en el libro de Deuteronomio, porque el bosquejo de Deuteronomio es el bosquejo de un pacto soberano-vasallo de los hititas del segundo milenio antes de Cristo. Entonces Moisés usó los pactos que se conocían en aquella época y simplemente lo agarró y lo plasmó en el libro de Deuteronomio para hablar del pacto que Dios tenía con Israel. Ese es un pacto soberano-vasallo, donde el soberano promete cuidar al vasallo si el vasallo promete obedecerle. Y esa protección tenía varias características y la obediencia también tenía varias características. Entonces, esos son los pactos y los detalles del pacto soberano-vasallo. Ya lo pueden ver acá porque me parece que lo coloco en el libro del Antiguo Testamento, pero si no, cuando lleguemos a Antiguo Testamento 2, gran parte del trabajo de ese curso es entender cómo se verifica un pacto soberano-vasallo y cuál es la aplicabilidad de la ley y de ese pacto al presente. ¿Ayuda un poco? Perfecto, gracias, pastor. De nada. Muy bien. La Nata vi que levantó la mano. Pastor, tengo una duda, no sé si sea, si es pertinente o no, pero con respecto a los pactos y a los pueblos, o sea, se dice que el pueblo de Israel sigue entonces en este pacto, porque esos pactos eran a perpetuidad. Entonces, para la nación eh, judía, en el fondo, ese pacto sigue vigente, ¿o no? Sí, Ya. correcto. El pacto abrámico sigue vigente y porque está vigente es que podemos saber que un día eh, Israel reinará en la tierra. Y sobre eso es que se basa Pablo en Romanos 9 al 11 para hablar de que Israel será una vez más injertado. Ya. Y con respecto a eso,
hay algunas personas que como dicen que el pueblo judío ya no es parte de ese pacto con Dios y que por esa razón nosotros tampoco, o sea, somos como dos pueblos en el fondo. No es como un solo pueblo. Yo entiendo que nosotros pasamos a ser parte del pueblo por el sacrificio de Cristo y por eso no tenemos, como lo vimos en la serie de Gálatas, que guardar todo el pacto para los judíos, pero ¿por qué algunas personas dicen que son dos pueblos separados? ¿Somos un solo pueblo o son dos pueblos? Esa pregunta, Nata, ha provocado tanta controversia a través de la historia de la teología que va a ser difícil contestártela en 5 minutos, la verdad. Pero déjame hacer un pequeño intento, a ver si algo queda claro. Es la vieja discusión que se ha provocado en la teología del pacto versus la teología dispensacionalista. Y yo no comparto 100% ninguna de las dos, como ya les he mencionado varias veces. ¿De qué se trata esto? Los pactos son eternos. ¿Por qué? Porque el que prometió no muere. Son unilaterales. Dios se comprometió. Y como Dios se comprometió, el pacto sigue vigente. ¿Se dan cuenta? Si Dios se comprometió con una nación geográfica, geopolítica como Israel, eso es lo que va a pasar. En ese sentido, me cargo hacia los dispensacionalistas, que piensan o pensamos que sí existen dos pueblos. Un pueblo que fue desgajado del olivo, como dice Pablo en Romanos 11, y otro pueblo que no era pueblo y que fue injertado. Y que Pablo nos dice cuál será la bendición cuando las ramas que fueron desgajadas sean nuevamente injertadas. Entonces, en ese momento solo habrá un pueblo, pero hasta que eso ocurra, hay dos pueblos. ¿En qué sentido hay dos pueblos? Hay un pueblo que está en este minuto desgajado, con un velo en los ojos y que por lo tanto no es el pueblo de Dios en el sentido misionológico de los pactos. Eso es Israel. Y el pueblo que sí anda en el camino de Dios y es el pueblo misionero es, obviamente, la iglesia. ¿Te fijas? En la iglesia no hay judío ni gentil, dice Pablo, se derrumbó la pared de separación. Por lo tanto, cuando un judío se convierte a, a Cristo, no es un judío mesiánico, es un hijo de Dios. Y cuando un gentil se convierte a Cristo, no es un gentil que se apega a las cosas judías o que se vuelve seguidor del Mesías judío. No, es un hijo de Dios. Entonces, en la iglesia no hay judío ni gentil, hay puros hijos. Y ahí en la iglesia, entonces, solo hay un pueblo. Pero hay un pueblo separado, que está desgajado, que está con el velo en los ojos, que es Israel. Espera su conversión. ¿Me va siguiendo? Entonces, eso ha provocado un montón de problemas de entenderlo y la discusión continúa. Mientras más la separación, más complejo se vuelve. Mientras menos la separación, también se vuelve complejo, porque algunos incluso dicen, desde el principio de la creación solo ha habido un pueblo, que es el pueblo de la fe, la línea o la simiente de la mujer. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Solo hay un pueblo en ese sentido, porque todo el que cree en Dios y le sigue, ese es simiente de la mujer. Ese es el único pueblo que existe. En ese sentido, estoy de acuerdo con la teología del pacto. Pero cuando llegamos a ver los pactos específicos, nos damos cuenta que los pactos tienen objetivos. Entonces, cuando un objetivo no se ha completado y Dios está comprometido, entonces nos damos cuenta que Dios tiene a un cierto pueblo, en este caso Israel, en un paréntesis. Y que no podemos desecharlo porque no creen en Jesús. Están en un paréntesis.
¿Te fijas? Y ahí me voy para el lado de los dispensacionalistas. Y ese vaivén es el que hay que entender y hay que mantenerse claro. No sé si te lo pude decir en estos pocos minutos, pero uno tendría que hacer un curso completo solo de eso para entender todos los pasajes que hay sobre eso, que son complejos. ¿Ya? Gracias, pastor. Sí, sí, o sea, es lo que me pasa a mí. Yo creo también que hay una parte de la teoría del pacto y del dispensacionalismo que no son extremos, sino que es eh, creo igual que usted. Ya, Me muchas alegro. gracias. Ya somos dos entonces. Ok, vamos a la siguiente lámina. Todavía estamos con los patriarcas. ¿Cómo se hereda el pacto abrámico? De eso estábamos hablando, ¿cierto? Se hereda, y aquí quiero destacar esto, se hereda por la línea de fe. Y por eso es que de Jacob viene Israel y no Esaú. Ese es el trabajo de este libro, que es la transformación de un hombre que en el fondo aprecia el pacto abrahámico y lo quiere para sí, y por eso está dispuesto a robar la primogenitura con un plato de lentejas. Y el otro burro, ¿no es cierto? Y es Esaú, es un profano que está dispuesto a vender la primogenitura por un plato de lentejas. O sea, eso es mucho peor. Uno la desprecia, el otro lo quiere a toda costa, aunque sea con malas artes. Entonces, Dios aprecia a Jacob por ese gran deseo que tiene por el pacto, pero no acepta las malas artes. Y por eso toda la vida de Jacob es esta transformación. Y entonces nos damos cuenta de lo siguiente: la descendencia de Abraham será una nación para bendición de todas las naciones de la tierra. Ahí tienen todos los pasajes. Dios escoge a Isaac, no a Ismael, a Jacob, no a Esaú. Y porque tienen estas características, hay una fe, hay algo especial en ellos. Pero además nos damos cuenta que de Jacob viene Israel por todo este trabajo de transformación. En Génesis 32:28 le dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Este varón, ¿no es cierto?, es el ángel que luchó con Jacob en Peniel y le cambió el nombre. Y de Jacob, que es un nombre que suena parecido a la palabra usurpador, engañador, ¿no es cierto? Jacob no significa eso, pero suena parecido. Se lo cambió a la palabra Yisrael, que significa el que lucha con Dios. Entonces ustedes se dan cuenta que luchar con Dios puede ser luchar con Dios a favor o luchar con Dios en contra. La preposición con no dice si es a favor o en contra. Y a veces Israel lucha con Dios a favor y a veces, muchas veces, en contra de Dios. Esa es la paradoja de este nombre Israel. Pero el hecho de que le cambie el nombre significa que se produjo la transformación. En Génesis 35, 10 al 11 se repite. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, o engañador en este caso, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo, yo soy el Dios omnipotente. Ahí está la palabra Shaddai. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Así es que, además de transformarlo, le promete que está vigente con él las promesas dadas a Abraham. Así va terminando la vida de este patriarca, en que es transformado por la presencia de Dios y finalmente aquello que tanto anhelaba, ser parte del pacto abrahámico, Dios le dice, concedido, eres el elegido para llevar adelante este pacto. Y así llegamos al último representante de la época patriarcal, que es José. Y nos enteramos de algunas cosas re interesantes. En primer lugar,
que si uno analiza la vida de los hijos de Jacob, nos damos cuenta que ellos no hicieron altares ni proclamaron la redención de Dios. Abraham, donde iba y hacía campamento, levantaba altar. Y una vez que levantaba un altar, hacía sacrificio y proclamaba el nombre de Dios. Esa es la característica de Abraham. Cuando vemos la vida de Isaac, nos damos cuenta que eso prácticamente desaparece. Y en Jacob recién encontramos un altar, pero en los hijos de Jacob no encontramos nada, en ninguno. Eso nos dice que esta característica de su abuelo, Abraham, en cuanto a la fe, la adoración y la proclamación, se fueron a cero. Y esa es la razón por la que necesitan ser purificados. ¿Cuál es la manera en que Dios purifica a sus hijos? Un paseo por el desierto, mis queridos. Y eso es Egipto para Israel. Ir los lleva a la situación de precariedad, pobreza, incluso esclavitud. Otra cosa que notamos en la vida de los hijos de Jacob es que tampoco guardaron la unidad. Vendieron a su propio hermano, ¿se dan cuenta? No lucharon por hogares íntegros. Rubén se acostó con una concubina de su padre. Judá se casó con una adulamita. Tamar, o sea, casó a su hijo y él se casó con cananeas. O sea, hermanos míos, estos hombres no tienen nada claro, a diferencia de Abraham. Entonces es una generación que va declinando en la fe brutalmente. Y cuando eso ocurre, encontramos un principio, Dani. No se aplica directamente. Dios no nos va a llevar a Egipto, pero Egipto se vuelve una especie de símbolo de lo que Dios va a hacer, va a trabajar con nosotros, porque cuando las declinaciones, o sea, las generaciones van en declinación, Dios interviene y levanta a su pueblo por medio del sufrimiento. Eso es un patrón, un principio. Por tanto, su emigración a Egipto era una consecuencia. Cuando nosotros vemos cómo llegan a Egipto gracias a José, uno dice, menos mal, porque si no, habrían sido exterminados en Egipto. Por lo tanto, Dios preparó el camino para que llegaran a Egipto, pero la razón por la que llegaron allí, al final, es como consecuencia. Y mire cómo Dios preparó todo, o sea, una tremenda sequía, gran hambruna mundial, la venta del más justo, del mejor de los hijos, sufrimientos por más de 20 años de este joven, hasta que finalmente él mismo comprende el propósito de todo, y en Génesis 45:5 dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjese el propósito, porque en medio del sufrimiento, José llegó a entender que Dios sabía lo que hacía. Y al final, hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Porque aun que José llegó a ser el segundo de Faraón, si ustedes quieren, el segundo hombre más rico y más poderoso del mundo, y él estaba bien y se casó y tuvo lindos hijos y era bien considerado, amado y respetado por todos, aún así, él sabía que no era parte de Egipto. Él era un hombre que fue llamado como descendencia de Abraham a habitar en la tierra de Canaán, porque allí Dios tenía propósito para él y para su descendencia. Por eso hizo esto, 500 años antes de que ocurriera. Bueno, no tanto, pero 350 años antes, les hizo jurar que llevarían sus huesos cuando algún día Dios los visitara y terminara la purificación del pueblo de Dios que entró a Egipto. Y así ocurrió. En Éxodo 13:19, cuando finalmente salen de Egipto, tomó también consigo Moisés los huesos de José
el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. La fe de este hombre, sabiendo que Dios tiene propósito y que lo que Dios jura va a ocurrir, aunque pasen 300, 400, 500 años, lo que Dios jura, lo que Dios promete, va a ocurrir. Por eso le pide a sus compatriotas: no se olviden de esto, lleven mis huesos, porque mi hogar no es Egipto, mi hogar es Canaán. Así es que Moisés, tomando esto, por supuesto que se llevó los huesos de José a donde en verdad pertenecen los israelitas, a la tierra de Canaán, donde algún día serán el pueblo del pacto en la tierra prometida. Y así llegamos al libro de Éxodo, libro que deben tener en lo posible todos para que disfruten de un comentario y de todos los detalles que yo no puedo ver acá, pero para los que están tomando el curso como con requisito, digamos, es obligatorio. Así que necesitan comprar este libro de Éxodo, que aquí lo tenemos en Chile, ¿verdad? Pero si prefieren comprarlo en Amazon también se puede. El libro de Éxodo se puede resumir en un bosquejo de 3 puntos. En primer lugar, la salida, de ahí viene el nombre, el Éxodo. Redención poderosa y la purificación de los redimidos, primeros 18 capítulos. Después, el establecimiento del pacto, que es muy importante, aunque son pocos capítulos, del 19 al 24, esto es central, porque aquí es donde se establece el pacto mosaico, y en el capítulo 24 es cuando se corta o establece propiamente dicho, porque ahí es donde se produce el sacrificio. Y finalmente, lo que para Dios es central, la presencia de Dios y adoración. Es todo lo que habla de la revelación del tabernáculo, la construcción del tabernáculo y finalmente que la presencia de Dios viene a habitar en esa carpa portátil. Esto es reinteresante, fíjense. La redención es lo que todo ser humano quiere, definitivamente. Pero no entendemos que esto cuesta, hay muerte detrás de esto, hay una lucha en los lugares celestiales, hay combate con demonios. Aquí Dios interviene, aquí hay mucha energía divina desplegada. Nosotros lo recibimos como gratis, pero para Dios no es gratis. En el pacto nuevo incluso es la sangre de su propio Hijo. Después de eso, Dios establece pacto. Y aquí están las condiciones de la relación. Aquí está la parte ética. Y entonces la gente sale de esto y se transforma en religioso. Y eso nunca lo quiso el Señor. Por eso Pablo dice: si ustedes comienzan por el Espíritu, ¿por qué después quieren seguir por la ley? Nunca fue la intención de Dios. Aquí Dios le reveló esto a Israel para que entendieran que necesitan un comportamiento, pero no para que vivieran por ese comportamiento, sino que tenían que vivir por la fe, de la misma manera como fueron redimidos. Pero para Dios lo más importante al final de cuentas es esta parte: habitar en medio de su pueblo, porque ese es el propósito por el cual existimos, mis queridos. Así de importante es este libro de Éxodo, que por supuesto es la secuela de la era patriarcal. Voy a hacer un pequeño resumen antes de darles espacio para preguntas, un pequeño resumen por si ya se habían olvidado de la cronología que vimos en la clase número 2, me parece. En Primera de Reyes 6.1 tenemos un dato importante, y es que el éxodo ocurrió 480 años antes del 4.º año del reinado de Salomón. Sabemos por diferentes cosas que el reinado de Salomón, el 4.º año, cae en el 966 a.C., por lo tanto el cálculo no es difícil. El éxodo ocurrió en 1446 a.C. Al mismo tiempo, tomando todas estas cifras, dice que Israel habitó en Egipto 430 años. Entonces, eso nos dice que si el éxodo ocurrió en 1446 y a eso le quitamos 430 años, significa que Jacob entró a Egipto en 1876 a.C.
De estos pasajes de Génesis nos dice que José invitó a Jacob a venir a Egipto en 1876, ahí está, cuando él tenía 39 años. Y eso nos dice entonces que José nació en 1915 antes de Cristo. Y estos pasajes de Génesis nos dicen que Jacob entró a Egipto otra vez, esta es la fecha de base, y tenía 130 años cuando ocurrió eso. Entonces Jacob nació cuando Isaac tenía 60 años, e Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Todos esos datos están aquí en estos versículos. Por lo tanto, sabemos que Abraham nació en el 2166 antes de Cristo. Esto es re importante porque así se establece la cronología de la época más antigua, de la época patriarcal, con un dato cierto, como es el 4.º año del reinado de Salomón, y usando todos los demás datos que aparecen en la Biblia, uno establece esta cronología. Y de esa misma manera se establece la situación de lo que ocurrió en Egipto, acerca de los faraones de Egipto. Las fechas del gobierno de los faraones de Egipto, hay debate sobre eso entre los egiptólogos por diversas causas. Entonces, no es 100% segura esta fecha, pero no varían en mucho más de una década, ¿ya? Algo así, máximo 20 años. Pero Tutmosis I habría sido el faraón de la época cuando Moisés nació. Moisés nació con la misma cronología de antes, se puede calcular en 1526 antes de Cristo. Entonces, cuando estaba comenzando Tutmosis I, este es el faraón entonces que decretó la muerte de los infantes. Este otro, Tutmosis II, que gobernó en estos años, sería el faraón de la época cuando Moisés huyó, porque Moisés tenía 40 años cuando huyó. Entonces, a este año le agregamos los 40 años. Recuerden que vamos de atrás para adelante porque es antes de Cristo. Entonces caemos en 1486 antes de Cristo. Ese es el año en que Moisés huyó a Madián, cuando él tenía 40 años de edad, durante el reinado de Tutmosis III. Y cuando llegamos a el momento del éxodo propiamente dicho, Moisés tenía 80 años. O sea, fue en 1446 a.C. Y eso ocurrió en la época del faraón Amenhotep II. Así que este es el que recibió las plagas, el que se le murió el hijo primogénito, el que se le murió todo el ejército en el Mar Rojo, este de acá. ¿Me siguen? Eso lo habíamos visto, es un recordatorio resumido. Y al mismo tiempo, cuando empezamos con el Éxodo, nos damos cuenta de lo siguiente: que Moisés fue escogido desde su nacimiento para un propósito. Fue salvado, fue equipado, fue tratado por Dios de diversas maneras. Y de esa forma, Moisés se establece posiblemente como uno de los mejores modelos para el ministerio o para un ministro de Dios. En pocas palabras, ¿quieres saber lo que Dios quisiera que tú fueras como un ministro de Dios? Lee la vida de Moisés, cómo Dios lo trató, como desde que lo salvó hasta que llegó a ser el hombre a la medida de Dios y murió a los 120 años. Ese es el modelo de, podríamos llamar, un pastor. Los 120 años recuerdan lo dicho por Noé, de que la vida de los hombres llegaría a un máximo de 120 años, y de ahí en adelante la vida, por supuesto, de los hombres antediluvianos y postdiluvianos fue decreciendo cada vez más hasta este modelo, por así decir, perfecto, que es Moisés. Por otro lado, es el modelo de profeta. Muy importante esto. El primer hombre que es llamado profeta en la Biblia es Abraham, pero el modelo de profeta por excelencia es Moisés. Por eso en Deuteronomio 18 se compara a Moisés con todos los demás profetas de Israel, diciendo: cuando venga profeta en Israel,
Fíjense en las siguientes características que estuvo presente en Moisés. Y no solo eso, sino que incluso el Mesías, en su carácter de profeta, es comparado con Moisés mismo, porque dice Moisés, como en forma de profecía, vendrá profeta como yo, a él oiréis. Y esa es una profecía mesiánica, una de las 5 profecías mesiánicas que hay en el Pentateuco. Solo hay 5 en el Pentateuco, mientras en el resto de la Biblia hay más de 100, en el Pentateuco solo hay 5 profecías mesiánicas. El interés en la zarza es muy llamativo. El hombre ya tiene 80 años. Ya uno diría, ¿qué va a estar preocupado de cosas espirituales? Ya perdí mi oportunidad. Ya tuve que salir huyendo de Egipto. Yo pensé que Dios me iba a usar, pero finalmente no me usó. Ahora soy un pastor de ovejas en un lugar seco y feo, como es cerca del monte Oreb. ¿Qué me va a usar ahora? Además, ya soy viejo. Y sin embargo, el hombre mantiene esta curiosidad espiritual, este anhelo por las cosas de Dios. De lo contrario, no habría ido a ver la zarza. Y si no hubiera ido a ver la zarza, Dios no le habría hablado, ni lo habría enviado, ni Israel habría salido de Egipto. Así es que esta forma de ser de Moisés verdaderamente es un modelo de creyente para toda época. Y por supuesto, y con esto ya voy terminando, Dios se acuerda. Este es un término que llega a ser un término técnico. Cuando en la Biblia dice que Dios se acuerda de algo, no significa que se le había olvidado y que tiene que comer pasas. Significa que Dios pone en marcha nuevamente una promesa que estaba paralizada por alguna causa. Mire estos versículos. Génesis 15, del 5 al 7. Es Dios hablando a Abraham y le dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Estamos en Génesis 15, antes de que se estableciera o se cortara el pacto, y le recuerda las 2 grandes promesas, y entre medio este aspecto de la fe fundamental. ¿Ok? Sin embargo, cuando ya va a establecer el pacto, le dice otra cosa a Dios. Estamos en el mismo capítulo, versos 13 al 16 ahora. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Se acuerdan cuando nació Abraham? Lo acabo de decir. Ustedes son los que tienen que comer pasa, mi hermano. Ya. En el 2100 y algo. Ya, ok. Falta el algo, ¿no? Pero estamos cerca. Pero en todo caso, aquí ya Abraham tiene una chorrera de años. Así que para redondear estamos en el año 2000 antes de Cristo. ¿Y cuándo fue el éxodo? 1446 antes de Cristo. O sea, Dios le dijo esto a Moisés 500 años antes de que ocurriera. Y en el 1876, Jacob entra a Egipto. Y de ahí comienza la cuenta que Dios le había anunciado a Abraham unos 200 años antes. ¿Se dan cuenta cómo es el Señor? Y esa cuenta, cuando Dios le dice, morará en tierra ajena 400 años, en realidad, haciendo el conteo preciso, fueron 430 años. Pero dice el Señor, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Fíjese qué interesante. Dios estaba hablando con Abraham, está hablando de su descendencia, le acaba de repetir las promesas
le dice que esa descendencia, que ni siquiera ha nacido todavía, va a ser esclava por 400 años en Israel. Y Dios tenía todo planeado. Y viene entonces después un Isaac, y después viene Jacob, y Jacob tiene 12 hijos, y estos hijos son rebandidos, entonces Dios sabe que necesitan ser purificados, por lo tanto los lleva a Egipto. Y en 1876 comienza esta cuenta. ¿De cuánto? De 400, que finalmente fueron 430 años. Y Dios no solamente tiene esto en perspectiva, sino además que todavía no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, o sea, de los habitantes de Canaán. Porque Dios no solamente le va a dar a su pueblo la tierra, sino que va a usar la entrada de Israel a Canaán como medio de juicio para el amorreo. Hermanos míos, esto es como para arrodillarse y alabar al Señor. Es que es extraordinario. Es realmente soberano. Los siglos de los siglos están en la palma de su mano. Él sabe lo que hace, sabe lo que ocurrirá, lo tiene todo previsto y nada ocurre sin que Él lo desee o lo haya establecido. Eso es. Por tanto, en el cumplimiento de los tiempos, cuando se cumplieron los 430 años de esclavitud, ocurre esto. Y oyó Dios el gemido de ellos. No es que estuviera sordo, no es que no los hubiera escuchado por 430 años, sino que este es el kairos de Dios, es el tiempo oportuno, el momento exacto. Y dice, y se acordó de su pueblo, de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ya habían formado una descendencia numerosa, al punto que eran una nación. Era el momento para el juicio de los amorreos, era el momento para darles la tierra. Y entonces se acordó Dios de su pacto y comenzó el éxodo. Hermanos queridos, aunque esto sea un curso, yo les ruego que mediten en esto y tomen un tiempo de adorar al Señor, porque Él es grande. Comentarios, preguntas. Pastor, solo lo que siempre cuando leí esa parte de los 400 años y después uno se da cuenta que fueron 430, bueno, yo sacaba mis deducciones eh, y sentía que era la desobediencia al matar al egipcio Moisés, huye, pues, y ahí hay 30 años, ¿cierto? No, Pero yo, hay 40 años. claro, 40 años. Y ahí yo pensaba, claro, los planes del Señor para veces lo alteramos nosotros, era mi pensar, pero no sé si hay, algo dijo usted ahí sobre ese tema, porque eran 400 y no son los exactos 400, entonces ahí como que era me analizaba un poco en la escritura y decía yo, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no fueron los 400 exactos que dijo el Señor? Correcto. Sí, hay duda en eso. Hay personas que le hacen todo un estudio de por qué fueron 400 o por qué fueron 430. En mi opinión, simplemente el 430 es el dato preciso, lo que realmente ocurrió, y el de Génesis es un dato redondeado, en el sentido de que, como ocurre en otras partes de la Biblia, que hay datos, hay cifras que no son precisas. Por ejemplo, cuando se habla del tiempo de Israel en el desierto, siempre se habla de 40 años, ¿no es cierto? Pero en realidad Israel vagó en el desierto 38 años, no 40, porque primero estuvo 2 años acampando en el monte Sinaí, donde recibió la ley y todo lo que tenía que ver con la construcción del tabernáculo. Entonces, después de eso, vino la peregrinación. Pero siempre se usa el número 40 como un número redondo, ¿verdad? Entonces eso ocurre más de una vez en la Biblia y a mí no me extrañaría que Dios hubiera simplemente redondeado. Tu pueblo va a estar 400 años como esclavo, pero la cifra real fueron 430. Es mi opinión, pero no voy a discutir por otras opiniones sobre eso.
Ok, mis hermanos, entonces quedamos hasta acá. Les animo a estar revisando las preguntas, estar no revisando, sino contestando las preguntas que están al final de su libro. Estudien su libro de AT1 y los que se animan, lean los otros comentarios porque ahí están los detalles que muchas de las preguntas que me hacen a veces están respondidas ahí. Y además de que van a recibir un impacto muy grande en estudiar las cosas tal vez por primera vez, no en términos tan globales, sino esos detalles que son bellísimos, que son la forma en que Dios se ha revelado. Les bendigo en el nombre del Señor, que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Muchas Chao, buenas gracias, noches. pastor. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias, buenas noches. Cariños Buenas para noches. todos, Descansen. bendiciones.